En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Acabamos de escuchar el pasaje de la Samaritana, que tanto le gustaba a Santa Teresa desde niña, recordar y meditar este pasaje, donde aquella mujer que había acudido al pozo acaba descubriendo en Cristo al Mesías Señor, y le hace la súplica: Señor, dame de ese agua para no tener más sed. Es en definitiva el agua que Cristo nos promete, el agua que representa, que es imagen de su gracia, sin la cual nadie puede salvarse, sin la cual nadie puede agradar a Dios. Y podemos preguntarnos qué es la gracia, y la podemos definir como una participación en la vida divina, una participación sobrenatural que Dios nos concede como auxilio, como fortaleza, como sostén a nuestra alma para poder vivir una vida sobrenatural al modo divino. Gracia que el mismo nombre refleja y significa que es gratis, porque Dios la da ni por necesidad, sino simplemente por amor. Dios no tiene obligación ninguna de comunicarnos esa gracia y en cambio nos la da. Podemos hacer diferentes distinciones acerca de la gracia increada, que es Dios mismo, autor de la gracia, y la gracia creada, que es el auxilio divino que Él comunica a las almas. Esa gracia que se nos da en la redención obtenida por Cristo en la cruz. Esa gracia que nos hace poder tener en nosotros vida divina sobrenatural, relacionarnos con Dios nuestro Señor. Y así podemos diferenciar entre la gracia santificante o habitual y la gracia actual que Dios concede. Esa gracia santificante o habitual que se nos da en nuestro bautismo, que se aumenta por medio de los sacramentos y de la oración, y que perdemos si caemos en el pecado mortal, pero que si no, se va acumulando en nosotros como un tesoro divino. Gracia actual, que son aquellos dones temporales que el Señor concede en ciertos momentos para ciertas circunstancias, iluminando, concediéndonos ciertos dones para esa necesidad en la que estamos viviendo. Y así podríamos considerar la gracia según los sacramentos que recibimos, esa gracia que restaura, esa gracia que perdona, esa gracia que aumenta en nosotros, en definitiva, la caridad, porque es el amor, la vida divina. Como la Samaritana, también nosotros hemos de pedirle al Señor que nos dé esa gracia. La Cuaresma no es simplemente un voluntarismo de querer nosotros mejorar nuestra vida, de cambiar o dejar de lado nuestros pecados o nuestros defectos o aquellas cosas más o menos que nos disgustan. No podemos vivir la vida moral cristiana, no podemos practicar los mandamientos de Dios. En definitiva, no podemos agradar a Dios teniendo una vida santa si no es auxiliados por su gracia. Y esto es fundamental, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que por nuestras solas fuerzas podemos alcanzar la santidad o podemos vivir una vida intachable. Sin la gracia de Dios no somos nada, y sin la gracia de Dios no podremos vencer ni el pecado, ni las tentaciones, ni luchar contra nuestros defectos, y sin la gracia de Dios no podemos practicar las virtudes, embellecer y adornar nuestra alma. Por eso la Iglesia en este viernes nos recuerda que nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestra oración, nuestra limosna, todo lo bueno que podamos hacer, nuestra práctica de la misericordia, sin la gracia de Dios no nos sirve de nada, queda simplemente en un acto humano. Es la gracia de Dios la que hace de todo ello obra meritoria a los ojos de Dios y por tanto que nos obtiene también premio de vida eterna, recompensa que Dios nos concederá en la gloria del cielo. Por eso hemos de tener mucha confianza en la gracia de Dios, haciendo todas las cosas, como decía San Ignacio de Loyola, haciendo todas las cosas pensando que dependen de nosotros, pero sabiendo que dependen de Dios, dependen de su misericordia, dependen de su gracia.
Esa confianza en la gracia es lo que el Señor le exige al apóstol San Pablo, cuando él manifiesta esa lucha que tiene con esa espina que Dios ha permitido ser clavada en su carne. 3 veces, dice el apóstol, le he pedido al Señor que la arranque de mí, y el Señor me ha dicho: te basta mi gracia. En definitiva, los santos son aquellos hombres que han confiado en la gracia de Dios, han puesto toda su voluntad, pero sabiendo que sin la gracia de Dios nada podían. Tantas veces nosotros experimentamos lo que el mismo apóstol refleja en una de sus cartas: el bien que hacemos no lo hacemos, y el mal que no queremos es lo que terminamos haciendo. Necesitamos la gracia para vivir bien, para permanecer en amistad con Dios y, en definitiva, para ganar, agradar, llegar a la vida bienaventurada, a la vida del cielo.